Bueno, familia, vamos a continuar entonces con nuestro tema de hace 15 días que estuvimos hablando de este decálogo para la liberación financiera. Entendiendo de que la parte financiera, el área financiera es un área bien, pero bien complicada para muchas personas y para muchos hogares, para muchos matrimonios. De hecho, a gran parte de los problemas de pareja, problemas matrimoniales, tiene que ver una gran parte el aspecto financiero. Entendiendo de que Dios es el dueño absolutamente de todo, de que Dios es nuestro proveedor y que Dios también como dueño nos encarga a nosotros una función, y esa función es de ser administradores, de ser mayordomos. Eso es un primer aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. Si queremos caminar hacia la libertad financiera, hacia la liberación financiera en nuestras vidas, tenemos que aprender a reconocer a Dios como dueño, ¿sí? Y entender nuestro papel, nuestra función como administradores, como mayordomos de lo que Dios. Recordemos que Dios creó todas las cosas. Allí en Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y lo puso a señorear sobre todo lo que existía. Entonces Dios le da la función al hombre de administrar, de ser mayordomo de la creación. Nosotros no somos dueños. Ese es un primer esquema que tenemos, primer pensamiento que tenemos que sacarnos de la cabeza. Porque cuando nos creemos dueños, nos creemos con el derecho de hacer y deshacer, de disponer como a nosotros nos plazca, como a nosotros nos parece. Pero si tenemos presente de que no somos dueños, sino administradores, somos mayordomos, un administrador y un mayordomo siempre tendrán que darle cuentas al dueño y seguir las instrucciones, seguir las recomendaciones del dueño, ¿sí? Entonces, veíamos esta parte en el Salmo 1. Voy a hacer un breve repaso para que encajemos. Creo que estábamos en la tercera parte, tercer punto de este decálogo de la liberación financiera o la libertad financiera. Y hacíamos mención del Salmo 1, del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón. Aquí habla de tres cosas que el hombre no debe hacer, ¿sí? Que no debemos hacer. Primero dice el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. Hoy por hoy podemos recibir muchos consejos, muchas recomendaciones. Y hay muchas fuentes donde uno buscar consejos. Pero tenemos que ser selectivos, tenemos que ser muy cuidadosos de quién y de qué parte nosotros recibimos consejo. Y el consejo en este caso, en cuanto a la parte financiera, es muy importante que nosotros tengamos un buen consejero. Entonces dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí habla de tres pecados, de tres actitudes, tres conductas que Dios no aprueba, que Dios no le agrada. Entonces, primero tenemos que empezar por allí. ¿Qué tanto hay en nosotros de estar mal aconsejados, de estar siguiendo consejos de personas que de pronto no tienen ninguna autoridad moral, ¿cierto?, para darnos un consejo? También habla de personas que andan en camino de pecadores. Andar en camino de pecadores es camino torcido, camino de ilegalidad, camino de corrupción, camino de mentira, de engaño, ¿cierto? Dice que no andamos en ese camino de pecadores. Y en tercer lugar habla de silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquella persona que denigra, que calumnia, que habla, que difama a otra persona, que habla mal de otra persona, que le roba la honra a otra persona a través de palabras, a través del chisme, a través de la envidia, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Entonces, dice
Por el contrario, esta persona que es bienaventurado no hace estas tres cosas, sino que por el contrario dice se deleita en la ley del Señor, ¿sí? Medita en ella de día y de noche, ¿sí? Y el resultado de meditar y deleitarse en la palabra de Dios está ya a continuación. Dice, será. ¿Cómo será esa persona? ¿Cómo será ese hombre? Como un árbol plantado, ¿cierto? Junto a corrientes de agua. Y dice que que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Usted mire que si nosotros somos sabios, si nosotros somos un poco inteligentes, nomás conseguir estas instrucciones que están consignadas en este Salmo, capítulo 1, Salmo número 1, ¿sí? Solamente cumpliendo con esto, teniendo en cuenta lo que Dios hace aquí, dice que seremos bienaventurados, que seremos prosperados. Y la prosperidad es algo que la gente busca y la gente anhela, ¿sí? Y es entender que es lícito, que es legal, que es bien visto por Dios, que sus hijos busquen la prosperidad, porque ese es el deseo del Señor. El Señor desea prosperarnos en todos los caminos. Usted lee tercera de Juan 2, él dice ahí, amado, amada, yo deseo, es el deseo de Papá Dios que seamos prosperados. El deseo de Dios como Padre no es que nosotros estemos escasos, que estemos en la pobreza, en la miseria. No, esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Esa no es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para que nuestros hijos estén en un ambiente quizá de escasez, de mucha necesidad. ¿Sí? El deseo de Dios es que seamos prosperados en todos los caminos, en todo lo que nosotros emprendamos, entendiéndose la prosperidad de Dios de una manera integral, ¿sí? Porque hay gente que tiene mucho dinero, muchas riquezas, pero eso no significa que sean prósperos, ¿sí? Hay decir que dice que hay gente tan pobre, que lo único que tienen es plata, ¿sí? Lo único que tienen es dinero. ¿Por qué? Porque tiene una vida desordenada, un hogar destruido, unos hijos completamente descarriados, eh, adicciones, excesos, vicios y muchas otras cosas, ¿sí? Y falta de fe y confianza en el Señor. Entonces, eh, debemos entender este aspecto. Dios no quiere que nosotros seamos escasos. Escasez, veíamos estos aspectos. Escasez cuando los recursos no son suficientes para pagar deudas, para cubrir necesidades de su familia, ¿sí? Entonces, eso se llama escasez. Escasez cuando realmente lo que producimos no alcanza para cubrir los gastos, las necesidades de la casa, de la familia. Eso se llama escasez. Si quieren, anoten los versículos. Ya nosotros pasamos por aquí. Los que no estuvieron en el día de hoy, pueden al final de esta diapositiva, pueden tomarle una fotico si la quieren repasar allí como pareja. Sería muy bueno que hicieran ese ejercicio, ¿no? Que tomaran una fotico allí y ya después, juntos, en oración, se pongan a hacer un repaso de estos principios que Dios nos está enseñando. Entonces, eso es la escasez. Viene luego la suficiencia. La suficiencia es cuando los ingresos dan para cubrir, ¿cierto? Para cubrir los gastos necesarios, ¿cierto? Entonces dice que se mantiene el negocio, no queda para sembrar, no hay más para invertir, no hay para orar, para ahorrar, no hay para de pronto darse un gusto, ¿cierto? No quedas. Eso es suficiencia, ¿cierto? Que es muy diferente a la escasez, pero eso no nos podemos conformar con ser solamente suficiente. Luego viene otro nivel, ¿cierto? Otro nivel, la abundancia. La abundancia. Entonces, la abundancia es de que esta persona tiene lo suficiente y puede invertir
o crecer su negocio y expandir la obra de Dios, ¿cierto? Y también ahorrar, ¿sí? Esto lo vemos en muchas personas que sobre todo tienen muy claro el principio de la administración, de la mayordomía, y que son fieles al Señor y reconocen al Señor, ¿sí? Cumplen con sus diezmos, con sus ofrendas y viven por presupuesto. Es muy importante, una persona organizada en sus finanzas vivirá por presupuesto, ¿sí? No podrá gastar más de lo que gana, ¿cierto? Y tendrá esa sabiduría de poder administrar los recursos. Eso es abundancia. Pero resulta que el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto, al nivel de lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y Él nos quiere llevar a qué? Al nivel de la superabundancia o la sobreabundancia. ¿Sí? El Señor quiere que no solamente cubramos todos los gastos, todas las necesidades que tengamos, que le demos al Señor lo que a Él le pertenece, que sembremos, que ahorremos, sino que el Señor quiere que aún esa canasta, ¿cierto? En la cual recibimos la bendición, no solamente se llene, sino que se desborde, que se desborde, que se desborde, ¿cierto? ¿Con qué propósito? No como decía aquel hombre, voy a hacer crecer los graneros y voy a ponerle más ladrillos a los graneros para que crezcan más. No, eso es pensar de una manera egoísta, ¿sí? Entonces, cuando se desborda los recursos que Dios nos provee, es con el propósito de que nosotros demos, que nosotros compartamos, que nosotros ayudemos a los hermanos en la fe, a la familia, a otras personas que lo necesiten. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere llevarnos a sobreabundar. Dice Malaquías 3:10, dice cuando habla precisamente acerca del diezmo, dice, reprenderé por vosotros al devorador, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde, ¿cierto? Ese es el diseño y el deseo de Papá Dios a través del cual nos quiere llevar. El primer punto del decálogo para buscar la liberación financiera es cambiar la forma de pensar. Todo cambia, todo comienza en la mente, todo cambia todo cambio comienza en nuestra manera de pensar. Es entender que venimos de una cultura, venimos de unas tradiciones, venimos de unos hogares que quizá en la mayoría de nuestros casos vivimos de pronto en mucha escasez, mucha necesidad, y que de pronto pues siempre vivíamos, nuestros padres vivieron arañando aquí, como dice por ahí, un discípulo que tengo por ahí, empresario, que dice, vistiendo a Juan para vestir a Pedro, ¿cierto? Entonces muchas veces se vivía así, destapando un roto y destapando otro, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de que pobres nacimos y pobres nos vamos a morir. Entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar. Ahí dice tercera de Juan 2. Es importante que nosotros le apuntemos a lo que Dios piensa, a lo que Dios quiere, a lo que Dios anhela de nosotros. Y Él dice allí, yo deseo que tú seas que prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, ahí está. ¿Qué hay en el alma? En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y resulta que la peor pobreza que existe es la pobreza mental, ¿sí? Hay gente que está caminando sobre muchas riquezas, pero no las ven, no las perciben. Y están caminando sobre una mina de oro y están quejándose, están lamentándose y viviendo en la escasez. ¿Pero por qué? Porque la pobreza está ¿dónde? Acá en nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente. Bueno, ahí está las tres áreas, las tres dimensiones del ser humano.
a través de las cuales Dios nos creó, el diseño que Dios nos dio. Pues Dios quiere que prosperidad y abundancia en esas tres áreas. En esas tres dimensiones Dios quiere que nosotros seamos prosperados. ¿Sí? Que seamos prosperados en lo espiritual. Y todo comienza con eso, con la búsqueda de Dios, con nuestra relación con Dios, saber tener una relación con Dios, aprender a tener una visión muy clara de Dios, muy amplia de Dios, desarrollar esa intuición, esa comunión y tener conciencia, la conciencia de que Dios es real, de que Dios existe. Y bueno, y luego habla del alma, ¿cierto? Una mente balanceada, una mente sana, una mente equilibrada, una voluntad firme, porque Dios nos da dominio propio, y unas emociones sanas, ¿cierto? Una persona emocionalmente sana. Y todo eso se va a revertir en el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo va a experimentar ¿qué? Sanidad, salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, cuando el alma no está bien, cuando el espíritu no está bien, cuando no hay una buena conexión con Dios, eso se va a sintiendo el efecto en cadena. De lo que pase a nivel espiritual va a afectar lo que pase a nivel del alma. Entonces, nuestra alma se va a ver afectada y el cuerpo es el que va a absorber toda esa fuerza, toda esa mala presión, mala vibra que viene fruto del desajuste que hay en el alma. Entonces, por eso vienen las enfermedades. Entonces, el deseo del Señor dice que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, ¿sí? Para que el alma nuestra sea un alma próspera, un alma libre, equilibrada, una mente renovada, una mente balanceada. Y ahí está el versículo que sustenta el cambio de mentalidad, el cambio de manera de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es muy claro lo que Dios nos dice a través de su palabra. En segundo lugar, la fe hay que desarrollarla. Recordemos que la fe es como un músculo. Y un músculo que no se ejercita se va atrofiando, se va secando, se va debilitando. Entonces la fe hay que desarrollarla. Ahí está, Proverbios 8:25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Sí? Dirá usted que tiene que ver este versículo con la fe. Ahí está. La fe es confianza. Ahí dice confían en el Señor. Usted dice que el altivo de ánimo suscita contiendas. El altivo es aquel que se cree el dueño de la verdad, el más importante, el más grande y que los demás están por debajo de él. Usted dice que esa persona que es altiva produce o provoca contiendas. Va a una persona contenciosa. Sí, más el que confía, que aprende a confiar, que tiene fe en el Señor, pues va a prosperar. Porque esa confianza en el Señor es la persona que tiene a Dios en cuenta en todo, que involucra a Dios en todas las áreas de su vida, que no tiene un Dios solamente por allá de como religioso o como de tradición, sino que tiene un Dios en el cual confía constantemente, que le tiene en cuenta, que le consulta, que le pregunta. Bueno, dice, aunque su mente vieja le cueste admitirlo, lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad, eso es bien claro. Porque si Dios se moviera por la necesidad que tenemos o que tienen las personas, seguramente en el mundo no habría necesitados. En el mundo no habría gente que pasara dificultades y necesidades. Porque es que Dios no se mueve por la necesidad que nosotros tengamos. Dios se mueve por la fe. ¿Sí? ¿Por la fe en quién? En Él, en su palabra. Entonces Dios responde a la fe porque la fe verdadera siempre conducirá a la obediencia. Ahí aquí juega un papel determinante esta palabra, obediencia. ¿Sí? La obediencia a Dios es absoluta.
Yo no puedo cuestionar a Dios en nada, ni su palabra, ni sus principios, ni sus mandamientos. Es que a veces nos sentimos con el derecho de ser selectivos con la palabra de Dios. Y nosotros somos los que elegimos qué obedecer y qué no obedecer de la palabra de Dios. Y es allí donde comienza la bendición a, a apartarse de nuestras vidas. Es allí cuando la bendición de Dios se va estancando. ¿Por qué? Porque es que yo a Dios tengo que creerle en todo lo que Él dice, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él promete, en todo lo que Él me ordena, ¿sí? Entonces ahí está la situación. La obediencia a su palabra, la fe y la obediencia a su palabra siempre nos van a conducir ¿qué? A esa prosperidad. Dice en según Primera de Crónicas 22:13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos, ¿sí? Que te mandó Moisés, estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces aquí está el Señor a través de palabra, exhortando y animando al pueblo a que tenga en cuenta siempre la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre tenemos que tenerla en cuenta. Los principios de Dios son eternos, ¿sí? Y no podemos descartarlos. No podemos reemplazarlos por otros libros, ¿sí? Por otros autores, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo sé que hay muchos recursos en cuanto a la parte financiera, hay muchos recursos, pero el mayor recurso al cual debemos acudir nosotros es la palabra de Dios. Porque si usted va a leer de pronto algunos autores especializados en finanzas, usted se puede dar cuenta, si usted discierne, si usted ya conoce la Biblia, usted se puede dar cuenta que muchos de esos principios, muchas de esas recomendaciones y enseñanzas que estos autores plantean allí están basadas en principios bíblicos, ¿sí? Porque la Biblia nos habla, el mejor manual de finanzas lo tenemos aquí en la Biblia, en la palabra del Señor. Dice allí en Primera de Crónicas 22:13, entonces serás que prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y nos exhorta a que que nos esforcemos para que cobremos ánimos y no desmayemos. ¿En qué? En cumplir a Dios, en obedecerle a Dios a pesar de que otros digan lo contrario. En tercer lugar, el tercer punto de este decálogo habla de la inversión. ¿Inversión en qué? En conocimiento. Hay que invertir tiempo y aún recursos en educarnos, en prepararnos para las finanzas, Muy bien. Por aquí tenemos un testimonio. Yo quisiera escuchar un poquito ahorita que terminemos este punto, quiero abrirle el micrófono a Campo Elías, que él nos puede dar una parte de su testimonio en cuanto a este aspecto. Invertir en conocimiento. Bueno, dice allí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6, parte A de ese versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento es muy generalizado, es muy vasto. Y en cada área de nuestra vida nosotros tenemos que aprender a investigar y a conocer, a educarnos, ¿cierto? A salir de la ignorancia en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí se refiere en el libro de Oseas al conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de sus principios,
¿sí? Cuando desconocemos a Dios, cuando desconocemos su palabra, cuando desconocemos sus principios, fácilmente somos destruidos, somos afectados. Y se habla del analfabetismo financiero. La gran mayoría de las personas somos y hemos incurrido en ese defecto, en ese pecado, digámoslo así, defecto, porque somos analfabetas en lo que es las finanzas. Porque vivimos en una cultura de ¿qué? De consumismo, materialista, y donde la gente se enfoca solamente en tener. La gente quiere tener, 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 pero sin ser y sin aprender a hacer. ¿Sí? Y vemos las culturas en este tiempo de las generaciones que se han levantado con ese pensamiento del dinero fácil, del dinero rápido, del dinero a costa de lo que sea. Al fin justifica los medios y por eso pues, mucha gente incurre en todo este comportamiento. Y el analfabetismo y financiero también nos conduce a ¿qué? A la escasez y a la pobreza. ¿Por qué? Porque no sabemos usar el dinero, no sabemos vivir por presupuesto, no sabemos comprar, ¿sí? No sabemos realmente mucho acerca del manejo del dinero. Y eso nos lleva a ¿qué? A actuar por emociones, ¿cierto? A actuar por impulsos, y nos metemos en deudas y nos metemos en compromiso y llegó una tarjeta de crédito y échale mano a la tarjeta de crédito y entonces vamos a celebrar el cumpleaños del hijo y eso botamos la casa por la ventana y vamos a hacer una fiesta y entonces sí se da cuenta que nosotros somos muy folclóricos a veces en el manejo del dinero. Y después nos estamos quejando, ¿cierto? Porque estamos quebrados, porque estamos apretados, porque estamos, ¿cierto? Con los acreedores ahí encima. Entonces dice que el analfabetismo financiero, es decir, que las personas saben muy poco o nada sobre temas como finanzas personales, como administración de dinero, lo que son activos, lo que son pasivos, lo que son deuda, lo que son inversiones, lo que es ahorro, lo que es libertad financiera. Y mire que la Biblia nos habla de todo esto. Es que hay que meternos a escudriñarla, ¿cierto? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí está la recomendación del Señor a través a Josué, ¿sí? Dice que nunca se debe apartar el libro de la ley. La Biblia es el manual de vida, el manual de finanzas, el manual de administración, ¿sí? El manual para la crianza de los hijos, el manual para el matrimonio, el manual para su vida laboral, el manual para las relaciones interpersonales. Allí está, ese es el manual. Entonces dice que nunca se debe apartar de nuestra boca ese libro de la ley. Bueno, quiero escuchar un poquito a Campo Elías, a ver si Campo Elías nos habla un poco acerca de su experiencia, de su testimonio. Sí, padre, ya le pongo aquí un momentico la cámara y ponemos aquí a Campo Elías. Sí, sí. Pero, bueno. Ya. Bueno, quería empezar diciendo que desafortunadamente en nuestro país, en Colombia, no tenemos una formación que esté encaminada a hacer empresa, a manejar nuestras finanzas, a crear empresa, a crear trabajo. Generalmente lo que aprendemos es estudiar, ir a la universidad y conseguir un trabajo estable de 8 a 5 de la tarde.
Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, pues me sorprendió la cantidad de oportunidades que había en diferentes campos para este tipo de actividades, y que la gente siempre estaba tratando de hacer cosas nuevas y hacer cosas independientes. La pandemia, aunque ha sido difícil para todos, abrió un abanico de oportunidades para todos aquellos que nunca habíamos estado en este tipo de negocios. Y si bien es cierto, al principio quería aprovechar la pandemia para ver televisión y hacer otras cosas, yo mismo dije, no puedo perder el tiempo viendo televisión, sino que tengo que hacer algo nuevo. Tengo que tratar de buscar algo en lo que yo pueda aprender, diferente a ser profesor, y que de pronto en algún momento se convierte incluso en un trabajo a tiempo completo, estando aquí en mi casa y aprovechando más el tiempo con mi familia. Y como usted decía, padre, al principio lo único que quería hacer era, por ejemplo, invertir en la bolsa, buscar que me dijeran qué hacer y meter dinero y sacar, ganar. Y me di cuenta que eso no es así de fácil. Hay que invertir en conocimiento. Todo lo que uno invierte en conocimiento luego va a traer frutos. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer un trader venezolano que tiene experiencia en la bolsa, y esta persona me entrevistó, ofreció un curso de 4 meses, y bueno, tenía que pagar como $1,500, que no es barato, pero yo quería aprender, tenía ya eso en mi cabeza, había estado leyendo libros y quería aprender una nueva forma de hacer empresa y de invertir, de hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Y fue así como tomé este curso estos 4 meses. He aprendido muchísimo sobre inversión en la bolsa. Y bueno, creo que todo este año la pandemia me la ha pasado en me he centrado más en esto que en la escuela, incluso. Y gracias a Dios, puedo decir que he aprendido, sigo aprendiendo, uno no deja de aprender, y los resultados ya se están viendo. Todo eso que le enseñan en Colombia a uno, que si bien es cierto es importante, porque tienes unas bases, lo vienes a complementar con este tipo de aprendizaje diferente, en una cultura diferente, que si uno sabe utilizarlo, se convierte en un complemento perfecto a todo ese conocimiento que uno, y a toda esa gama de aprendizaje de diferentes personas le dieron uno en su país, viene a conectarse con este tipo de empresa, de negocios que tienen los americanos en su cultura, y la verdad es que a nosotros nos ha ido muy bien, nos hemos adaptado muy bien. Y bueno, yo estoy pensando incluso en si siguen las cosas así de bien, incluso retirarme de la escuela y dedicarme 100% a este negocio, porque me permite estar todo el tiempo en mi casa, estoy con mi familia, puedo estar con los niños, y no es algo que entonces me toca estar madrugando para irme, me toca estar planeando las clases, que me están observando, que aunque esa es mi pasión también, la enseñanza, esta pandemia me ha enseñado que lo más importante es estar con la familia. Y todo ese tiempo valioso que he pasado con ellos ahora es algo que lo necesitaba, que me hacía falta, porque pasaba más tiempo en la escuela que en la casa. Y ahora me he dado cuenta me he dado cuenta, no, siempre lo he sabido, pero ahora he tenido el tiempo
y realmente quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero aprovechar a los niños que están en una edad donde necesitan a sus padres todo el tiempo, y creo que sí lo puedo hacer. No sé si eso, aplicándolo, claro, aplicando los principios de la vida cristiana y sí, claro, todo lo que hemos hecho siempre es apegadito a Dios, siguiendo su filosofía, de sus principios. Nada de esto es porque, bueno, yo quiero meterme porque me voy a volver millonario, ¿no? Esa no es la idea acá. Creo que tenemos una meta fija y también, si nos sigue yendo bien, ya hemos pensado a las causas a las cuales nosotros tenemos que colaborar también, porque hay que ayudar a la gente. Entonces, todo este tipo de conocimientos que hemos estado adquiriendo, creo que nos han beneficiado mucho, y si seguimos así, pues creo que pues, vamos a seguir mejorando mucho más. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias. Y, bueno, y llegar a ser millonario no es pecado, Campo Elías, no se preocupe por eso. Y Dios necesita también empresarios, Dios necesita también banqueros, financieros, gente que también contribuya también para el engrandecimiento del reino de Dios. Muy bien. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto, que ya pasó allí. ¿No les pasó? Sí, les pasó. Ok. Bueno, el cuarto principio, nos vamos a tener que ir a la otra reunión. Va a ser una urgente el próximo viernes. Bueno, va a ser una vigilia. Bueno, conoce tus números. La pregunta, ¿usted conoce sus números? ¿Usted en este momento actual, usted conoce cuáles son sus números, cuál es su balance, cuál es su presupuesto, cómo está viviendo, cómo se encuentra usted, en qué nivel se encuentra? Recordemos los niveles que hablamos al comienzo. Vamos a ver si los recordamos, los niveles. Ahí está. ¿En cuál de estos tres niveles se encuentra usted en este momento? ¿Sí? ¿Cuáles son sus números? ¿Usted está en escasez? ¿Está solamente ahí ranta con tiranta? ¿Sí? ¿En la suficiencia? ¿Está en la abundancia? ¿O está viviendo en la sobreabundancia? ¿Sí? Entonces es preguntarnos, ¿cierto? Hacer un inventario, un balance. Para eso son los inventarios. Final de año, cada empresa, cada organización hace un balance, un inventario, ¿cierto? Para ver cuáles son sus números, con cómo cierran el año o cómo cierran el mes. Nosotros como familia tenemos que estar evaluando cómo cerramos nuestras finanzas cada mes. Y ahí nos damos cuenta de si estamos en rojo o estamos bien o estamos escasos, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer nuestros números. Dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario, lo que necesita para acabarla, para edificar? Ahí está. Eso nos habla de aprender a presupuestar, a vivir por presupuesto. Porque es que muchas veces no tenemos en cuenta el vivir por presupuesto. Vivimos solamente a lo que caiga al día, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que tener un control de gastos. El control de gastos dice que nos ayuda a tener un control del uso que le damos al dinero y poder detectar por dónde se está fugando el dinero, porque muchas veces incurrimos en sobregastos, gastamos más, a veces a veces desperdiciamos mucho, ¿sí? Por ejemplo, en asuntos de comida, muchas veces se compra la comida y muchas veces
está la comida en la nevera, está la comida en la alacena, y entonces nos agarramos a comer por fuera, y resulta de que cuando va a ver lo que tenía en la nevera, muchas cosas se han echado a perder, ¿cierto? Entonces toca botar. Bueno, y hay muchas cosas: comprar por impulsos, comprar por emociones, comprar por caprichos, bueno, muchas cosas. El presupuesto dice que nos ayuda a ver todo el panorama general de las finanzas personales, de las finanzas familiares, y tener tan cerca o lejos, y entender qué tan cerca o lejos estamos de lograr la libertad financiera. Entonces, mire, un presupuesto, un análisis de esto, un control de gastos de un presupuesto, es como un diagnóstico. Cuando vamos al médico y el médico nos hace varias preguntas y el médico nos manda unos exámenes, y entonces el médico analiza todo eso y nos dice el resultado, ¿sí? El estado suyo, el estado de su salud es tal. Usted está deficiente en esto, está pasado en esto, usted tiene esto, tiene los triglicéridos altos, tiene la presión arterial alta, tiene colesterol alto. Entonces, ese análisis, esa evaluación que el médico nos hace, nos permite tener un resultado, un conocimiento del estado de nuestra salud. Pues un presupuesto, un control de gastos, sobre todo el presupuesto que se haga a conciencia, nos va a dar el resultado de cuál es nuestro estado financiero. Y ahí podemos darnos cuenta si estamos en escasez, si estamos ¿en qué? ¿Estamos en abundancia o estamos ¿cuál es el segundo nivel? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan del segundo nivel. ¿Estamos en qué? A ver, prendan micrófonos. Superabundancia. No, el segundo nivel. Suficiencia, ¿no era? Suficiencia. Exactamente, suficiencia. Ese es. Si estamos en suficiencia, suficiencia es cuando todos los gastos están ahí como que al tope, ¿cierto? Todo no alcanza, solamente la cobija alcanza para cubrirnos hasta allá, hasta la punta del pie nomás. Bueno, entonces el presupuesto nos permite conocer el estado, ¿cierto? De nuestras finanzas. Dice acerca del patrimonio, dice que te ayudará a conocer la diferencia entre activos y pasivos. Esto es muy importante. A veces no tenemos ese conocimiento, saber distinguir qué son los activos y qué son los pasivos. Y usted puede encontrar una gente que vive en una casa bien hermosa, una casa bien lujosa y un auto bien hermoso, pero a ver cómo están sus finanzas, cuáles son las cuotas, a cuántos años va a pagar eso, cuáles son los intereses, ¿cierto? Y hay que saber entender qué es un patrimonio, ¿cierto? Dice que nos ayuda a conocer la diferencia entre activos y pasivos, ¿sí? Y esos dos aspectos son claves y determinantes para poder establecer realmente el estado de nuestras finanzas. Por eso tenemos que educarnos un poco en estos aspectos, en estos términos, para poder ser libres. Recuerde que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En quinto lugar, tener claro qué es libertad financiera. Para mucha gente, tener libertad financiera sería ganarse por ahí un premio de la lotería y ya cubrir todos los gastos y todo, ya, completamente. O un mejor sueldo, un mejor salario, ¿sí? Un mejor trabajo. Es tener claro qué es verdaderamente lo que es libertad financiera. Dice allí Job capítulo 8, versos 5 al 6. Dice, si tú de mañana buscares a Dios. Comencemos por ahí. El devocional personal. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, recuerda el Salmo 1, versículo 1 al 3, si fueres recto y limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Quién se despertará por ti? El Señor. Y hará próspera la morada de tu justicia.
Hará próspera la morada de tu justicia. Job capítulo 5, verso 6. Entonces, todo tiene que comenzar por allí, con poner a Dios en primer lugar, buscar a Dios, tenerle como el preferente asunto de nuestra alegría, tenerle en el primer lugar de nuestra vida. Entonces, las personas, dice, asocian prosperidad con dinero, y en realidad el dinero es solo una parte de la prosperidad. El dinero, allí va un señor con una carretada de billetes, de dólares, ¿cierto? Entonces, es importante entender esto, que el dinero no solamente el dinero determina la prosperidad. Ya sabemos y hemos visto casos de gente que tiene, que no sabe qué hacer con la plata que tiene. No saben ni cuánto tiene, pero viven mal, viven infelices, viven enfermos, viven amargados, viven esclavos a un vicio, a una adicción, una atadura, o son avaros, a la avaricia, al egoísmo, ¿sí? Entonces, el dinero se constituye en el Dios al cual adoran. Entonces, es entender que el dinero no determina la prosperidad. Es una parte de la prosperidad, pero la parte más grande que causa la completa prosperidad es entender que Dios es nuestro pastor, que Dios es el dueño y por ende nada nos faltará. Como lo entendía, lo tenía bien claro y bien determinado en su corazón el rey David. Jehová es mi pastor. Y como Dios es el pastor, mi pastor es mi padre, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todos los recursos plenos, totales, le pertenecen a Él. Entonces, si Él es mi pastor, pues nada me va a faltar, ¿sí? Entonces, mire cómo es importante tener claro lo que es la libertad financiera. En sexto lugar, defina un plan financiero. Hay que establecer un plan, una ruta, ¿sí? Por eso es importante orar al Señor y comenzar cada día en la mano del Señor. Dice Proverbios 24, 3 al 4, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con ciencia y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Sí? La sabiduría se edifica la casa. Y recuerde que la sabiduría viene ¿de dónde? Viene de Dios. Salomón, el hombre más sabio, escribe ahí en el Salmo, en el Proverbios capítulo 1, verso 6. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. Cuando habla de temor es de respeto, de reverencia, de tener en cuenta a Dios, de confiar en Dios, de honrar a Dios. Entonces dije que con sabiduría se edifica la casa. Es involucrar a Dios en todos nuestros asuntos. Entonces, para lograr la libertad financiera hay que definir un plan, trazar un rumbo, una ruta. Y este debe ser para el corto, mediano y largo plazo. Entonces hay metas, hay que fijar metas a corto, mediano y largo plazo. Y el Señor nos enseña todo esto, ¿sí? Entonces hay situaciones, hay metas que tenemos que poner a corto plazo, que son inmediatas y que hay que hacerlo pronto. Hay otras que van a tardar un poco más de tiempo, pero es importante planear. La persona que dispone tiempo para planear ya está avanzando hacia esa liberación financiera. Pero la persona que no planea está ya planeando fracasar, ¿cierto? Entonces es importante sentarnos a hacer cuentas, a tener el estado de las cuentas y saber y determinar dónde hay que hacer los ajustes, dónde hay que hacer los recortes, en dónde me tengo que apretar el cinturón, qué gastos tengo que suprimir. Ahora en la pandemia, mucha gente nos tocó suprimir muchas cosas, ¿sí?
suprimir muchas cosas que nos dimos cuenta de que no eran necesarias, ¿sí? Que no eran necesarias, que podíamos vivir sin ellas, que podíamos existir sin ellas. Entonces, eso es bien importante. Entonces, primero, cumplir primero con Dios. En el plan financiero, en el plan para la liberación financiera, usted debe incluir a Dios. Si usted no involucra a Dios, por ahí empezó mal. Sí, por ahí empezó mal. Nadie puede poner otro fundamento, el que ya ha sido puesto. Entonces, cumplir primero con Dios. Incluya a Dios, téngale en cuenta a Dios e incluya a Dios. ¿Qué habla Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué demanda Dios? En segundo lugar, elabore un presupuesto escrito. No lo haga mental. Hay gente que recibe el dinero y la plata se vuelve plata de bolsillo y el bolsillo es el cajero. Y cuando se va a dar cuenta, se acabó la plata y no cubrió sus gastos, no cubrió sus necesidades, porque no presupuestó. Entonces gastó en lo que no tenía que gastar y dejó de cubrir muchos rubros en su casa. Entonces, elaborar un presupuesto escrito, para eso es importante orar. Y como pareja, pues hay que sentarse la pareja a orar, primero ponerse de acuerdo con el Señor. En cuanto al manejo financiero, es muy importante que se trabaje en equipo. Uno de los dos de pronto tiene más facilidad, más capacidad, más conocimiento, más, digamos, más sabiduría, ¿por qué no? En cuanto al manejo del dinero. Entonces debe haber alguien que esté ahí, porque no necesariamente tiene que ser el varón. Si mi esposa tiene más conocimiento y más facilidad, más habilidad y más destreza en el manejo del dinero, ¿por qué no confiar en ella? ¿Por qué no hacer equipo con ella? ¿Sí? Aquí en el caso mío, en el caso nuestro, mi esposa estudió contaduría, ¿sí? Y aparte de eso, pues todos los principios y todos los conocimientos que hemos adquirido en los caminos del Señor, pues él ha llevado a ella a ser mejor administradora que yo. Entonces, yo descanso en el hecho de saber de que ella va a administrar bien, ¿sí? De que ella va a administrar bien los recursos. Entonces, no hay que ser, digamos, en ese sentido machista, ni egoísta, ni saber de que si yo le delego el manejo financiero a mi esposa, entonces yo voy a perder autoridad. No. Es entender que si los dos se sientan cada mes a hacer su presupuesto, oran al Señor por sus necesidades, por sus finanzas, el Señor va a bendecir eso. Esa actitud el Señor la va a bendecir. Entonces, elaborar un presupuesto escrito y presentárselo al Señor. Comenzar por pagar todas las deudas o hacer un plan de pago, ¿sí? Un plan para salir de deudas. Esto es bien importante, porque las deudas atan, las deudas esclavizan, las deudas nos roban la paz, las deudas nos desangran. Entonces, hay que comenzar a ir matando esas culebras, como decimos en Colombia, ¿sí? Hay que comenzar a matar todas esas culebras. ¿Por qué? Porque eso... las deudas no son buenas. El que dice que el que presta es esclavo el que presta es esclavo de aquella persona, del acreedor. Entonces, tenemos que estar más libres de todas esas deudas. En cuarto lugar, evaluar cada compra antes de hacerla. Esto es bien importante. Estamos en un país donde el consumo, ¿sí? El consumo se estimula mucho. Y es decir, a usted las tarjetas le llegan a la casa. Y usted cuando va a un supermercado, cuando va a un almacén, cuando va a un mall, a un centro comercial, entonces hay muchas cosas que le llaman la atención. Hay cosas que, el ojo, entran por el ojo y entonces uno muchas veces se deja emocionar y termina comprando lo que realmente no necesita. No necesita, porque de eso que compró usted tiene en su casa, sino que quiere una mejor versión, una versión mejorada o más nueva. Y muchas veces caemos en esa carrera
en esa carrera loca de querer tener lo último, de tener la última generación, y entonces caemos en esa trampa, ¿sí? Que emplean el comercio, ¿cierto? La industria para atraer pues la atención de los clientes, y a veces caemos nosotros en eso. Y los cristianos no somos la excepción, porque a veces actuamos de esa manera. Es evaluar cada compra antes de hacerla. ¿Usted lo necesita? ¿Realmente es indispensable que usted lo tenga? Entonces, es muy importante pensar eso. Y aquí hay una recomendación muy importante: orar por cada gasto, orar por cada compra. Y le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos al Señor sabiduría. Seguramente muchas de las cosas que tenemos en la casa, si hubiéramos orado, no las tendríamos, ¿sí? Porque muchas están ahí colgadas, muchas están ahí en el cuarto de San Alejo, en el closet, en el storage, ahí, ¿cierto? Inutilizadas, ahí solamente archivadas, envejeciéndose ahí, porque las compramos y las usamos un ratico y ya no las necesitamos. Hay que volverse muy prácticos en eso, sin caer tampoco en la tacañería, ¿no? En sexto lugar, buscar el consejo de su líder espiritual. Mire, no se trata de que usted tenga que consultarle todo a su pastor, pero hay situaciones donde es muy importante escuchar el consejo de su autoridad espiritual, de su líder espiritual. ¿Para qué? Para que por lo menos le ayude a orar por esa situación, ¿sí? Por una inversión. Usted va a comprar una casa, eso es muy importante, que usted ponga eso en oración. Que va a cambiar su auto, su carro, ponga todo eso en oración. Porque es que a veces actuamos, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces cuando uno como pastor, ¿qué hace? Uno como líder, ¿qué hace? Uno escucha a la persona y le da una orientación con base en lo que dice la Biblia, con base en lo que dice Dios, en el sentir que puso Dios en el corazón. Pero ya la decisión la toma es el discípulo. La decisión la toma es usted. Nosotros no vamos a tener que decirle, no, no compre esa casa, compre esta. No, le damos un consejo, ¿sí? Le damos una orientación, un consejo. Nosotros estamos para eso, para buscar solamente qué consejo, pero no para decidir por usted. Dice que nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. ¿Sí? El que no planea ya planeó fracasar. Muy bien. Aquí está. Aprenda a invertir. Aprenda a invertir. Muy importante este aspecto. Si ve que muchas veces nosotros ignoramos muchas cosas en cuanto al manejo financiero, al manejo de las finanzas. Indubitablemente, el que había recibido las 5 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5. ¿Cierto? Esto está hablando en Mateo capítulo 25, versículo 16. Y todo ese pasaje nos habla de la parábola de los talentos. ¿Sí? La parábola de los talentos, ahí nos habla de lo que es la inversión. La bendición de invertir, de aprender a invertir. Dice ese pasaje que el Señor, el dueño, llamó a 3 siervos y a uno le dio 5, ¿sí? Le dio 5,000 monedas y este comenzó a invertirlas. A otro le dio 2,000 monedas y a otro le dio 1,000, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después de un tiempo, el dueño, vino a pedir cuentas. Recuerde que Dios siempre pedirá cuentas y cada uno tendrá que dar cuentas. Y el que había recibido 5,000 ganó otras 5,000, comenzó a invertir el dinero y ganó, es decir, duplicó el capital. El otro también duplicó lo que había recibido y el último devolvió exactamente lo que había recibido. Entonces, y vemos que cuál fue la actitud, cuál fue la expresión del amo, del dueño.
Te dije que las inversiones son y serán una excelente herramienta que te ayudará a capitalizar y a multiplicar tu dinero y por lo tanto a lograr la libertad financiera. Sin caer, ojo, sin caer en la avaricia, sin caer en el deseo desmedido por el dinero. Pero una persona que invierte, que se convierte en inversionista, que está conectado con el Señor, con los principios bíblicos, será siempre cuidado por el Señor, respaldado por el Señor, y cuando llegue la bendición sabrá mantenerse fiel, mantenerse firme, y no va a permitir que el dinero se constituya pues en ese ídolo al cual se va a rendir. Esto es muy importante. El Señor nos llama a invertir. Si eso no es pecado, que usted invierte, tiene la capacidad de invertir, lo que está haciendo Campo Elías, él está invirtiendo, se está educando para invertir en la bolsa, para buscar negocios, para comprar acciones, vender acciones, todo eso. Eso es bien importante. Dice que la inversión son ¿qué? Una herramienta muy, muy importante. A veces tenemos la oportunidad de comprar algo, comprar una propiedad, comprar un vehículo. Y de pronto más adelante usted lo puede comprar con el propósito de ¿qué? De capitalizar. Y usted le hace algunos arreglos a gente que compra una casa y le hace algunos arreglos, ¿cierto? Unas mejoras y entonces la venden. La venden a un mayor precio, claro. Y ahí se ganan una buena cantidad de dinero, ¿sí? Eso no es pecado. Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Ojo con eso. Muy importante lo que Campo Elías está haciendo, es muy cierto. Seguramente mucha gente ha tratado de invertir en la bolsa y ahora están quebrados. ¿Por qué? Porque no entendían el negocio, no se educaron, no se capacitaron. Y entonces invirtieron sin saber, sin tener el conocimiento y perdieron. ¿Sí? En vez de mejorar la situación, antes se les complicó. Dice allí, al final, entonces el patrón, el dueño, le dijo a otros siervos, tomen el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, es decir, al que no invierta bien, se le quitará todo lo que tiene. Si se da cuenta que el Señor es justo y el Señor es fiel, el Señor no es comunista ni socialista. Porque la mentalidad del comunista y el socialista es que la riqueza tiene que ser por igual, ¿sí? En el cielo no es así, en el reino de los cielos no es así. El Señor bendice el trabajo, el Señor bendice la diligencia. Y por eso dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Sí? Entonces, el pensamiento socialista es tratar bueno, ese es el discurso, ¿no? Que ellos pregonan, los socialistas y los comunistas. ¿Sí? Pero no sino que se suban allá al gobierno, al poder, y eso se queda solamente en pura retórica, porque pues ahí los que prosperan y los que viven bien son ellos, pero el pueblo sigue en la miseria. Mire Venezuela, mire Cuba, ¿cierto? Entonces, así maneja el Señor. Aprender a invertir es muy importante. En octavo lugar dice, piense en el futuro. Piense en el futuro. Allí está. Una proyección, ¿cierto? Una planeación, ¿cierto? Y aquí nos habla de un ejemplo muy, muy importante, de un insecto, un animalito muy pequeño que nos da unas grandes lecciones de vida. Dice que las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. ¿De qué nos habla esto? Que a veces la gran mayoría de las personas llegan a la vejez, ¿cierto?
completamente desprotegidos, completamente desamparados en lo que tiene que ver con la parte financiera. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la cultura del ahorro, porque no hemos tenido la cultura de ¿qué? De la inversión, porque hemos sido malos administradores. Y mucha gente llega al ocaso de su vida con hambre, con la escasez. Por eso la vida de muchos viejos es muy triste. ¿Pero por qué? Porque no fueron diligentes, porque no fueron previsivos, porque no pensaron en el futuro, pensaron que iban a ser eternos. Entonces, no tiene que uno obstinarse con ese pensamiento, pero sí tiene que ser previsivo. Y la hormiga nos enseña. En el verano ella la ve en el verano, ellas llevan y llevan hojitas y hojitas y hojitas, y usted ve los desfiles de hormiguitas, ve los caminos, cómo llevan las hojitas. Están llevando su comida y la almacenan. En el invierno, las hormigas no pasan necesidad, porque ellas han acumulado toda la comida que ellas necesitan. ¿Sí? Y el invierno, aplicando a nuestra vida, son los últimos años, en el ocaso de nuestra vida. Desde la mayoría de las personas somos ¿qué? Muy inmediatistas. Todo lo queremos ya. Pensamos en el aquí y en el ahora, como ese programa, ¿cierto? Aquí y ahora, ¿sí? Pero nos descuidamos y poco pensamos en el futuro, en el largo plazo, ¿sí? En el caso de nosotros como siervos de Dios, a veces, miren, nosotros cometemos errores también porque caemos en la tendencia de superespiritualizar las cosas. Y es cierto que Dios nos sostiene a uno. Es cierto que Dios nunca nos ha dejado aguantar hambre ni desamparados. Siempre el Señor nos ha provisto. En los 32 años que llevamos sirviéndole al Señor, nunca hemos pasado hambre. Hemos tenido situaciones, sí, de apremio, nos ha tocado apretarnos el cinturón, abstenernos de muchas cosas, ¿sí? Pero caemos en el error de que Dios siempre nos va a sostener, eso lo tenemos bien claro. El Señor dice que desde el vientre hasta las canas, Él nos va a sostener, Él va a cuidar de nosotros, ¿sí? Pero igualmente tenemos que pensar y ser previsivos para poder enseñarle a las personas, para no dejarle una carga a los hijos, porque los años van llegando y los achaques van llegando, las enfermedades van llegando y nomás el último gasto en el cual usted incurre es su funeral. Y muchas veces esos funerales son costosos, ¿sí? Esos funerales aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar, morirse, eso cuesta mucha plata. Y muchas veces la familia la que queda ahí engrampada en esa deuda, los hijos, porque nosotros como padres no fuimos previsivos, ¿sí? Pensamos de una manera inmediata en el aquí y ahora, y no pensamos que éramos eternos, pero resulta que hay un filósofo colombiano que le llaman el rey del despecho. Dice que nadie es eterno en la vida, ¿sí? Nadie es eterno en el mundo. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces pensar en un seguro de vida, eso no es pecado. Pensar en un seguro eclesial, eso no es pecado. Eso no es que usted no le crea al Señor, no, eso es ser previsivo. Y entonces mucha gente puede optar por eso, de comprar un seguro de vida, de comprar un seguro eclesial. ¿Para qué? Para que cuando el Señor lo llame a uno a calificar servicios, pues por lo menos la familia no tenga que andar saltando matojos. ¿Para qué? Para enterrarlo a uno, para cremarlo, sino que ya usted tiene asegurado eso. Eso no es pecado y eso no es que usted no le crea al Señor. Porque uno tiene que pensar también en ese momento. Nosotros no somos eternos, no somos cuerpos gloriosos. Eso es bien importante. La disposición para recibir dirección. Es muy importante eso. Disposición para recibir corrección. Para corregir las cosas que mal hemos hecho, que mal hemos actuado. Entender que el éxito del plan
es responsabilidad de Dios. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer, lo que Dios dice que hagamos, los resultados, ¿cierto?, le corresponden a Dios. Es descansar en el Señor. Señor, yo ya hice lo que tú me dices en tu palabra. Yo seguí al pie de la letra tus instrucciones. Ahora simplemente que espere que Dios responda, porque Dios se hace responsable de su palabra. Muy bien. Bueno, aquí hay un punto, sea creativo, sea creativo. Bueno, recuerde que el mayor creativo es el Espíritu Santo. Dios es un Dios creador. El Espíritu Santo estuvo participando activamente en la creación. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:6. Entonces, qué importante entender que tenemos a ese amigo, a ese socio permanente que es el Espíritu Santo. De la creatividad es cuestión de actitud. Aprende cómo generar múltiples fuentes de ingreso. En esta pandemia, miren que mucha gente, como decía Campo Elías, se dedicó a veces todas las series de Netflix, habidas y por haber. Eso terminaban con los ojos cuadrados y rojos por la noche. O se amanecían. Otros se dedicaron a estudiar un idioma nuevo, a estudiar un arte nuevo, a perfeccionar su profesión, a actualizarse, a leer. Y muchos emprendimientos surgieron de esta pandemia. Muchos negocios surgieron de esta pandemia. ¿Sí? Porque fue gente que se inventó, gente que de pronto su empresa, su negocio quebró, o lo despidieron de la fábrica, de la oficina, del banco, y entonces se agarraron en la casa a producir y a inventar cosas, a crear recetas, y mucha gente montó sus negocios en este tiempo, y Dios los ha bendecido y los ha prosperado. El alma del perezoso, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Señor, bendice siempre la diligencia. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tenga en cuenta a Dios siempre, involucre a Dios siempre, pídale sabiduría a Dios. Y Dios le va a alumbrar el bombillito como está allí. Dios le va a prender el bombillito. La idea, ¿cierto?, del nuevo negocio, la idea del nuevo emprendimiento, la idea de ese viaje, de esa inversión que usted va a hacer. Y finalmente, para que terminemos, la generosidad. Dios es un Dios dador. Dios es un Dios que se complace siempre en darnos. ¿Sí? Dice Proverbios 11:24-26. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Porque eso es bien importante. Usted siempre va a recibir más de lo que da. Porque dar es sembrar. Cuando usted siembra un grano de maíz, usted no va a recibir un grano de maíz. Usted va a recibir por lo menos una mazorca. Y en una mazorca hay cientos de granos de maíz. ¿Sí? Entonces dice que hay quienes que dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Porque ser tacaño es retener la semilla y no darla, no sembrarla. ¿Sí? Terminan en la pobreza. El generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. ¿Sí? Proverbios 11:24. Bueno, aquí hay un estudio de una academia nacional de finanzas, de ciencias,
Dice, sugieren que la generosidad es propia de la naturaleza humana y no es únicamente resultado de la presión social. Es decir, el hombre en su esencia es generoso. ¿Por qué? Porque es hechura de Dios. Fue creado por Dios y Dios es generoso. Entonces, la generosidad está allí, pero hay que dejarla fluir. Así como también, fruto del pecado vino la tacañería, el egoísmo. ¿Sí? Y muchas veces esos son los que se fortalecen. Pero ¿cómo llega uno a ser generoso? Pues dando. Comience a dar, comience a ayudar a los demás. Y entonces eso se le va a constituir en una forma de vida. Y usted entre más da, usted más recibe. ¿Sí? El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Y miremos entonces finalmente ahí la aplicación teoterápica. Mire, esa pareja está feliz allí porque ya están libres financieramente. Vienen de todo ese proceso de aprendimiento, de aprendizaje, ¿cierto? De formación, y ahí están experimentando pues esa felicidad, esa libertad de saber de que no le deben a nadie, que todo lo tienen asegurado, que todo está, ¿cierto? Dice, los pobres de nuestro tiempo no son aquellos que carecen de dinero, sino los que desconocen que Dios es su verdadero Padre. Eso decía un hombre que nosotros admiramos mucho, que fue el fundador de esta familia en el año 63 en la ciudad de Cali, el doctor Néstor Chamorro. Dice, los pobres de nuestro tiempo no son aquellos que carecen de dinero, sino los que desconocen que Dios es su verdadero Padre. Es su Padre, su proveedor. Entonces está claro que Dios quiere que sus hijos prosperen. Eso es bien claro. Dios no quiere que nosotros andemos por ahí, como dicen muchos en Colombia, en la inmunda. Dios no quiere eso. Ese no es Dios. Dios no quiere eso. ¿Sí? Sin embargo, la prosperidad no es un fin en sí misma, sino el resultado de una calidad de vida, de una entrega, de una dedicación, de una acción que está en correspondencia a su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios. Entonces no dejes que la situación actual defina tu prosperidad. Guarda y pon por obra la palabra de Dios, pues la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. Ayer yo les compartí a los varones un poco acerca de esto y tomamos el ejemplo de Jacob. ¿Sí? Jacob necesitó ser transformado, ser mudado en otro hombre. ¿Cómo logró Jacob la bendición de su padre, de Isaac? A través de engaños, a través de mentiras, a través de la trampa. Y él obtuvo la bendición de su padre. Y comenzó a ser prosperado, se enriqueció. Pero esa bendición que él logró por sus propios esfuerzos trajo aflicción a su vida. Trajo aflicción, trajo tristeza, trajo enemistad, trajo problemas, porque su hermano, al que él despojó de esa bendición, porque lo trampeó, es decir, lo engañó y lo sedujo y lo aprovechó de su necesidad y se la vendió por un plato de lentejas, ¿cierto? Se la compró, perdón, por un plato de lentejas, pero para obtener la bendición de su padre se suplantó a su hermano. Entonces, esa bendición trajo aflicción y por eso dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuándo bendijo Dios efectivamente a Jacob? Cuando iba camino, ¿cierto? Y en un lugar llamado Peniel se quedó solo.
Y allí tuvo una lucha con el Señor, un encuentro, un cara a cara con Dios. Y luchó con el Señor, con el ángel del Señor toda aquella noche hasta que fue bendecido. Y él le decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y preguntaremos nosotros, bueno, ya no tenía la bendición del Padre, pero esa bendición la consiguió ¿de qué manera? Y trajo aflicción a su vida. Pero resulta de que esa noche el nombre de Jacob fue cambiado, su corazón fue mudado en otro hombre y Dios lo bendijo. Si usted lee la historia de Jacob, a partir de allí la bendición del Señor era la que estaba sobre Jacob, no la bendición de Isaac. La bendición de Isaac, de la manera como él la consiguió, le trajo problemas. No que su hermano andaba buscando para matarlo y había jurado que lo iba a matar. Que muchas veces esas bendiciones que nosotros forzamos y queremos conseguir a nuestra manera, con nuestra astucia, con nuestra malicia indígena, eso es lo que trae problemas, lo que trae es aflicción, lo que trae dolor a nuestra vida, a nuestra familia. Pero cuando la bendición viene de arriba, viene de Dios, enriquece, prospera y no añade tristeza con ella. Muy bien. A ver. Vamos entonces a orar. Me hubiera gustado tener más tiempo para que interactuáramos sobre esto, pero vale la pena que nosotros toquemos este tema porque pues es una de las áreas que más nos roba la paz, que más nos roba el sueño, la tranquilidad en casa, que más conflictos trae a nivel familiar. Y muchos de esos conflictos se dan precisamente ¿por qué? Porque no tenemos en